se dedicaron a esta especialidad. Es la primera ginecóloga mujer de Concordia. En ese entonces, ella nos va a confirmar, había solamente 3 profesionales hombres que hacían esa especialidad. Y vino ella, y a partir de allí la profesión fue, digamos, también parte de la mujer, que en definitiva hacia allí está orientada. Doctora Oppel, mucho gusto, un gran placer tenerla con nosotros. Bueno, buen día a ustedes, buen día a la audiencia y gracias por el espacio que me permiten estar acá. Efectivamente, cuando yo vine a Concordia fue en el año 59, cuando fue la gran inundación de Concordia. Realmente no entendía nada, no entendía porque yo había venido solo una vez cuando era novia de mi marido a Concordia y no entendía cómo el agua venía por todos lados. ¿De dónde venía? Cuando fue la inundación. Y venía, yo vivía en Damián Pegarat, casi Buenos Aires, donde en este momento vive otro colega. Era la casa de un cuñado mío que nos había prestado transitoriamente. Y el agua venía por 1 de Mayo, venía por Damián Pegarat del ferrocarril, llegando hasta casi Roque Sáenz Peña. Venía por Buenos Aires también, llegando casi hasta Presbítero del Castillo, y a su vez venía donde está la escuela Vélez Sarsfield, por todo eso, Alberdi, todo eso era agua. ¿Y era novedad para usted? Claro, era novedoso, porque yo cuando vine de novia íbamos al club de pesca, íbamos caminando por... Usted vino de Mendoza, perdón. Sí, yo soy mendocina, yo hice mi primaria, secundaria y universitaria allá. Toda la carrera, en realidad, yo abrí la Facultad de Medicina de Mendoza, diríamos. Mire usted. Porque fue de la primera camada que ingresé a la facultad, que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo, y salí con la primera camada de egresado de la Facultad de Medicina de Mendoza. ¿Y por qué vino a Concordia? Y por mi marido, la familia. No sé, porque realmente cuando yo vine acá, mi marido todavía no se había recibido, porque él empezó después. Y después de estar en Rosario un año, que lo acompañé a él, que estaba ahí en Rosario, se había cambiado de facultad, nos parecía que era más cerca Concordia, que era una posibilidad, y bueno, así caí acá, que al principio me pareció muy terrible, realmente lo digo. De venir de Mendoza, de una gran ciudad, a una ciudad que en ese momento, en el 59, acá era bastante campo, y donde los partos no eran atendidos por 3 profesionales muy prestigiosos, el doctor Nochetti, el doctor Riva y el doctor Novello. Cuando yo caí acá a Concordia, no se daban cuenta que yo era médica, ginecóloga, indudablemente era mucho más joven que ahora, y entonces no había doctora ginecóloga. Entonces creían que yo era partera, no podían entender que era médica y que podía también hacer cirugía, no les encuadraba esa situación. Entonces fue un comienzo difícil. Dicen que para empezar en cualquier lugar uno tiene que tener amigos o conocidos, y yo no conocía a nadie excepto a la familia de mi marido. Así que los comienzos fueron muy difíciles realmente, hasta que la gente empezó a comprender que había médicas ginecólogas que hacían obstetricia también, había 2 parteras prestigiosas, pero que indudablemente, sin desmerecer a las parteras, no tienen indudablemente el nivel que tiene el médico, porque lo vemos desde otro punto de vista. Y no nos olvidemos que en ese momento la medicina de por sí no estaba tan adelantada desde el punto de vista técnico como ahora. Claro. Muchos años no había ecografía, nos manejábamos por radiografías, algunos casos, es decir, no había resonancia, no había incubadoras acá en Concordia, porque yo lo pude desgraciadamente comprobar con mi hija. Yo vine embarazada acá, mi hija que nació con un parto prematuro y tuvo un problema muy serio. Y no había ningún incubador en todo Concordia, algo inusual que yo no comprendía viniendo de Mendoza.
Claro. Y usted, doctora, que nos decía que les costó insertarse laboralmente, ¿tenía que ver esto también con un prejuicio hacia la mujer en esa época? Creo que sí. No tanto porque había dos parteras que atendían partos, pero como que no, como yo era joven, no me reconocían que fuera una médica, ginecóloga y obstetra. No se daban cuenta de eso. Entonces, claro, era como que uno empezaba y realmente con mi esposo estudiando y uno empezando con 2 hijos ya a cuesta, uno necesita trabajar. Y bueno, así son los comienzos y así fue hasta que poco a poco, bueno, fui reconocida y realmente estoy agradecida por lo que Concordia me ha brindado en todos los años de profesión. Que habrán pasado chicos, habrán venido chicos al mundo de la mano suya, ¿no? Yo creo que sí. Pienso que en alguna oportunidad habrá sido, digo, medio Concordia, porque algunos por ahí paran en la calle y me dicen, sí, mi hijo tiene tal edad y es abuelo, no es abuelo, pero ya tiene hijos que tiene hijos grandes, que están en la universidad. La verdad que todo eso demuestra una gran satisfacción después de tantos años, ¿no? Pero yo digo que en todos los ámbitos de la vida uno tiene que aprender a subir escalón por escalón. No se puede subir en ascensor porque se baja rápidamente en el ascensor. Y bueno, esas son las satisfacciones que a uno le brinda la vida en general, más haber tenido, prácticamente yo vine con un hijo que había nacido en Mendoza muy chico y bueno, puedo decir que es concordiense por adopción, sí, más 2 que son de acá de Concordia. Si tuviera que pasar por otra situación así, ¿vendría otra vez a Concordia? Mire, a los 3 años cuando vino mi esposo, yo quería irme de Concordia, la verdad fue así. Quería irme de Concordia, quería volver a Mendoza y quería hacer otra especialidad porque decía, yo vislumbro mi futuro. Claro. Porque ginecología no es tanto, pero obstetricia es una carrera muy absorbente. La mamá está ligada con su cordón umbilical al bebé y ligada a nuestro ombligo, diríamos, al ombligo del obstetra. ¿Por qué? Porque si el bebé nace antes y no está, se enoja. Claro. Si nace después y no está, se enoja. Porque indudablemente se crea mucha unión entre la mamá y el obstetra. Claro. Mucha unión. Entonces, es una situación difícil donde en este momento, por suerte, las obstetras están muy bien preparadas y están al lado de la paciente con monitoreo, con ecografía, con todo. Pero en ese momento nosotros nos pasábamos noches enteras al lado del paciente. ¿Y usted, cuando empezó su tarea aquí en Concordia, digamos, por los profesionales que ya estaban, ¿hubo alguna resistencia, como algo así, como que la miraron de costado? Un poco. Los médicos que estaban acá no hacían cesárea, todavía se hacía forceps, con mucho prestigio, lo hacían muy bien, pero cosas que uno ya estaban un poco desligado de esas cosas en Mendoza, porque cuando nosotros terminamos la universidad, tenemos que hacer una rotación por 4 servicios, como un internado, que actualmente está impuesto en todas las universidades. Sí. Pero en ese momento la única universidad que lo tenía era la Facultad de Medicina de Mendoza. Rotábamos pediatría, obstetricia, cirugía y clínica médica. Entonces no estábamos tan acostumbrados a usar un forceps, pero ellos lo usaban con mucho prestigio porque años lo habían usado. Claro. Cesáreas prácticamente se hacían muy pocas, y bueno, esas son las circunstancias que a mí, diría, vislumbrando mi futuro, ¿sabe por qué? Porque cuando uno es médica, mujer, está casada y tiene sus hijos, tiene que dividirse en muchas partes. No puede dejar de ser mamá, no puede dejar de ser esposa, no puede dejar de ser ama de casa, ni puede tampoco dejar de ser médica. Entonces, eso o nos quita mucho
de nuestra familia, o somos mitad y mitad, o sea que nos entrecruzamos mucho esas cosas, y eso lo tenemos que pensar mucho en esta especialidad, de que realmente es una especialidad muy absorbente en todo momento. Por eso cuando mis hijos, ya universitarios, los dos que son médicos, y decidieron terminar, nunca les hubiera permitido que hicieran obstetricia. Mire usted. Porque es una especialidad de mucho riesgo, porque es una especialidad que siempre se espera vida. Claro. En la enfermedad hay vida o muerte, cualquier enfermedad que sea, desde una gripe hasta lo más simple, en la enfermedad hay vida o muerte. Pero en obstetricia es una cosa que uno tiene la vida en el interior de una mamá, y siempre se espera vida de parte de un hijo o una hija, de un niño que viene. Claro. Entonces es una especialidad muy, muy estresante, muy estresante. Doctora, ¿y cuándo usted conoce a Víctor Opel? Bueno, una historia porque Víctor había rendido su examen de ingreso en Rosario, y la única familia que tenía fuera de Concordia estaba en Mendoza, que es una sobrina de él, la hija de mi cuñado Manuel, que se había casado con un sobreviviente del Holocausto como fue él, que era un primo, y vivían en Mendoza, en la esquina de mi casa. En un momento dado, mi papá era muy religioso en la sinagoga, conoce al hermano, a Manuel, que tenía la peletería Las Cacas. Entonces le dice, mire, yo tengo un hermano que quiere estudiar medicina, dice, mi mamá también, mi hija también estudia medicina, y bueno, yo la voy a entrevistar. Y vino un señor que yo no lo conocía a decirme cómo era la facultad de acá. Mire, yo conozco paso a paso, porque nosotros abríamos cada año. Que lo dijo, sí. Y bueno, dígale que venga. Entonces, ¿qué telegrama le mandó mi señorita? Aconseja que venga. Y ahí apareció Víctor Opel. Así apareció Víctor Opel en Mendoza, ingresó a la Facultad de Medicina de Mendoza, y bueno, diríamos que la única persona que empezó a conocer es a mí. Yo vi una persona grandota. Un gringo grandote, así. Grandote, que hablaba mal el castellano, que al principio le entendía poco, a pesar que había hecho, hacía 4 o 5 años que estaba acá, no menos 4, que estaba acá en Argentina. Y bueno, entonces en el intercambio de que yo le presté los libros, yo estaba casi en 4º año, le presté los libros, le presté los huesos que uno tiene para estudiar anatomía. Y bueno, en ese momento realmente yo estaba enganchada con otro futuro médico. Y bueno, pero poco a poco las cosas se dieron como tenían que darse, nos conocimos mejor, como persona, como hombre, como amigo, y bueno, así comenzó todo. Pero usted no sabía con quién estaba hablando, ¿no? ¿O quién estaba tratando? No sabía que había sido un sobreviviente. No sabía. ¿Y cuándo se enteró? Bueno, nos casamos, él sabía que era un sobreviviente del Holocausto, pero claro, yo era joven, yo me acordaba cuando mis padres y mis hermanos son todos polacos, Yo soy la única argentina. Mamá vino en el año 30 acá, papá en el 27, y yo me acordaba que escuchaban la radio y decían de que había guerra en Polonia, ¿no? Pero claro, yo era chica en ese momento. Y realmente mi esposo, aún después de casados por muchos años, no quería tocar el tema. ¿Nunca hablaba sobre ese tema? No. Era como que lo tenía muy escondido en sí y nunca quiso hablar del tema de la Shoah. Ni él, su hermano menos. José era una tumba que tenía en su interior y nunca quiso hablar de eso. Y en un momento dado, tenía ya mis hijos en la universidad,
él dijo, tengo que hablar, el mundo tiene que conocer. Porque cuando él estuvo en campo de concentración, conoció en el campo de concentración de Dora, es uno de los tantos campos de concentración que hubo. ¿Estaba en Polonia, Alemania? ¿Dónde estaba? Dora estaba en Alemania. Uh-huh. Sí, creo que en Alemania. Y un rabino le dijo, vos tenés que sobrevivir para contar lo que vivimos nosotros, lo que pasamos nosotros. Entonces, él siempre parece que le quedó en el recuerdo esa situación de tener que contar. Y en un momento dado, la primera vez que lo hizo fue en la sinagoga de acá de la Unión Israelita. O sea, ¿qué año sería? No recuerdo exactamente qué año era, pero le digo que ya mis hijos, 12, estaban en la universidad. O sea, habían pasado muchos años de aquella historia hasta que se decidió a contarla. Muchos. Dice que él a veces cuando le preguntaban, trataba de esquivar el tema y no contar, y no contarlo. Yo me acuerdo que cuando él habló, sentía la sensación que se ahogaba, lloraba, contaba y lloraba, contaba y lloraba. Ese momento fue un momento muy especial. Y a partir de ese momento sintió como, creo, como una liberación en su interior, de diciendo, esto lo tiene que saber el mundo. Que no es algo que no existió, como algunos países lo niegan, sino que sí existió. Y a partir de ese momento habló en colegios de acá, colegios laicos, no judíos. O sea que la primera vez que él habló lo hizo acá en Concordia. En la sinagoga, la primera vez. Y después también habló a colegios laicos de este tema que los chicos desconocían. Y a partir de ese momento lo invitaron por todos lados. Lo invitaron en Resistencia, en Corrientes, en Córdoba, en Mendoza, hasta en Ushuaia. Por todos lados. ¿Alguna vez Esther le comentó él cuál fue ese disparador para que después de tantísimos años de mantenerlo dentro suyo, provoque el hacerlo público y esta necesidad de, tal vez, no sé, charlar con alguien, algo que vio, en fin? Y no, él, como dijo... Fue un proceso. Hoy, no, él dijo, esto tengo que hacerlo ya. Como que surgió de su interior y dijo, tengo que hacerlo ahora o nunca más. Y así fue como empezó. Le digo que cada vez que hablaba o le hacían preguntas, él por ahí se cortaba, porque claro, todavía la gente desconoce, ve a través de la lista de Schindler algunas cosas, que no todo fue así como en la lista. Cuando nosotros en una oportunidad fuimos a Auschwitz, donde él estuvo ahí. Fuimos a Auschwitz con mi hijo, mi nuera y sus 3 hijos. Uno va de Cracovia, que queda más o menos en Polonia, está, 60 kilómetros de Cracovia está el campo de concentración. Y uno ve todas esas casas que están en todo ese recorrido. Y uno piensa y mira esa chimenea inmensa, porque era una fábrica. Ese lugar era una fábrica. Y uno piensa, la gente no sentía el olor a carne quemada a través de esa chimenea. No puede ser, porque la carne quemada, uno el asado que hace alguien, lo siente a una cuadra, lo siente el olor a una cuadra. Yo le pregunté a la guía, porque todo eso eran todas casitas, porque ese lugar no se llamaba Auschwitz, tenía otro nombre. Y lo tiene actualmente otro nombre en polaco, de lo cual los alemanes no sabían pronunciarlo. Y entonces le cambiaron el nombre por Auschwitz poniéndole un término alemán. Pero lo más triste de todo, que al entrar al campo adelante, hay un cartel enorme de grande que dice, el trabajo libera. Algo
Dice Arbeit macht frei en alemán. El trabajo libera. Algo que uno le choca cuando sabe lo que ocurrió adentro, cuando sabe lo que ocurrió en todos los campos de concentración que hubo. Y cuando la capacidad de ese campo no alcanzó, hicieron el segundo a 2 kilómetros de ahí, y donde el tren entraba directamente desde la puerta hasta el lugar donde era el crematorio. Entonces, ¿cómo van a poner un cartel tan cínico? Realmente cínico, porque no se puede decir otra forma que el trabajo libera. Esther, un detalle. Cuando después de conocer esto, vivir esto, ¿qué siente hoy cuando esta semana, jueves, viernes en Paraná, se vieron pintadas? Conocemos las de Basavilbaso, las de, en fin, muchas ciudades. Este resurgimiento de alguna mentalidad, antisemitismo. Sí, antisemitismo, aquí en la Argentina, donde, bueno, siempre nos enseñaron en la escuela somos un crisol de raza, ¿a qué crees vos que se debe esto? Realmente el resurgimiento del antisemitismo y del fanatismo, diríamos, porque no es solo antisemitismo. Si nosotros vemos lo que ocurrieron, los 4 atentados que hubieron en África, en Túnez, en Francia, qué sé yo, el fanatismo lleva al horror. Esa es la realidad. Todo lo que es fanático no es positivo, es negativo. Pero negativo no solo para todos, sino para la gente. El resurgimiento del fanatismo, ya sea desde el punto de vista antisemita, desde el punto de vista de los ISIS, que hacen cosas terribles, de los tipos de Hamas, o de lo que está ocurriendo en Siria, que nadie se da cuenta que es un choque entre ellos mismos y se están matando más de 250.000 personas en Siria, donde no se permite en los países árabes que el catolicismo, no hay una sola iglesia en ninguno de los países árabes. Entonces, ¿cómo podemos pensar que todavía hay mentes tan retorcidas que puedan pintar cruces svásticas cuando Hitler fue un fanático, un demente, una mentalidad demente que pudo seguir a todo un pueblo alemán a una situación tan terrible, cuando uno piensa que el pueblo alemán es un pueblo culto, superior, y que pudo llevar a las masas a un desastre tan terrible? ¿Sabe lo que ocurrió en la noche de los cristales? ¿Sabe lo que ocurrió? Quemaron todas las sinagogas que había en Alemania. ¿Pero como consecuencia de qué fue? Los judíos alemanes eran más alemanes que judíos. Ellos hablaban alemán y eran muy alemanes, muy alemanes. Sin embargo, a pesar de ser tan alemanes, no se los respetó como tal. Y un grupo de esos alemanes fue trasladado al límite con Polonia, pasando en situaciones muy, muy críticas. Un hijo de uno de los alemanes que estaban ahí estaba estudiando en Francia. Viendo la situación de su papá, decidió tratar de matar al secretario general de la Gestapo, que estaba en ese momento en París. No lo consiguió y como consecuencia de eso se quemó todas las sinagogas que había en toda Alemania y se rompieron los cristales de todos los negocios judíos que había, y se llamó por eso la Noche de los Cristales. Doctora, la familia de su esposo, de Víctor, digamos, ¿sufrió la acción de los crematorios? Todos. ¿Todos? Todos. Víctor tenía 14 años cuando estaba en la lista. Rumania y Hungría fueron de los últimos pueblos que fueron llevados en esos vagones, que eran vagones de animales, sin ventilación ni nada, al campo de concentración. ¿Y los ponían en los hornos así vivos o los mataban antes? Ahora yo le voy a explicar cómo es, cómo yo lo vi en Auschwitz.
Nosotros recorrimos todo Auschwitz, los dos, Birkenau, que era el anexo de Auschwitz, y Auschwitz, donde quedaron solamente dos hornos vivos, listos, ahí, abiertos. El asunto era así: dividían a la gente, a los chicos y a las mujeres los separaban. Hacia un lado iban directo a cámara de gas y después los cremaban. A los otros, a los que los servían para el trabajo, los separaban hacia el otro lado. Víctor tenía 14 años, pero era alto, casi como era ahora, y alguien, no sabe quién, y yo lo vi en una película también, dijo que tenía 17. Entonces a él lo mandaron a un campo de trabajo en un búnker que estaban haciendo en una montaña, donde estaban haciendo los balas, no sé qué, muy grandes, pero era tal lo que le hacían. Con un carro los llevaban para que sacaran las piedras y los volvían a hacer llevar de vuelta, eso adentro del búnker ese, para volverle a hacer trabajar nuevamente. Entonces él, cuando terminó el campo de concentración con un 80 y pico, tenía 38 kilos. 38 kilos. 38 kilos. ¿Y era un hombre grande de cuánto? ¿De 70 kilos? No, tenía 14 años, 15 años, y medía, qué sé yo, un 80, no sé cuánto mediría, porque después yo cuando lo conocí medía más de un 80. Ahora, el asunto estaba en que los que se salvaron, porque cuando entraron los rusos, los americanos, que ellos también fueron cómplices, porque ellos con los aviones veían todo lo que eran los campos de concentración. Si uno mira las letrinas que tenía la gente, como era horrible, las muchas con un colchón de pasto. Cuando nosotros estuvimos en Auschwitz vimos todo lo que corresponde. Un silencio sepulcral, la gente camina en silencio, mira, porque no solo mataron judíos, 6 millones, de los cuales 1,5 millones fueron chicos, 1,5 millones de niños, sino que también mataron esclavos, mataron negros, mataron homosexuales, mataron gitanos, mataron católicos, mataron los que estaban en contra del régimen nazi. Todos fueron, no solamente, mataron mucha gente. Todo en raíz a una mentalidad torcida, digo, que uno no puede pensar. Y que actualmente haya gente que tenga esa mentalidad, que todavía piense de que el nazismo es algo superior, que es una raza superior, son mentes todavía fanáticas y torcidas. ¿Cómo lo definiría usted a Hitler? Un demente, pero que pudo arrastrar a tanto. Y desgraciadamente muchos entraron al país. Ahí tiene la prueba de Priebke, el que estuvo en Bariloche, que era presidente del Centro Germánico de Bariloche. Cuando Víctor vino a la Argentina, después que pasó todo el horror que usted está comentando, tuvo problemas para entrar, ¿no? Sí. Él, la Cruz Roja, primero estaban separados de José y lo encontró en un hospital, lo empezó a buscar en un hospital en Alemania. Y junto a la Cruz Roja, que estaban realmente muy deteriorados, los dos tenían tuberculosis, los llevó a Suecia para su recuperación. Y él se acordaba las cartas que le escribía a su mamá, porque eran 7 hermanos, 2 estaban acá en la Argentina, 5 con sus esposas y con todos los mataron, y a su mamá y a su papá también. Cuando él se acordaba las cartas que le escribía a su mamá, y entonces le escribió a sus hermanos de que estaban vivos. Entonces, los hermanos le hicieron carta de llamada, le mandaron para traerlos a la Argentina a estar con ellos, los únicos 2 sobrevivientes de la familia. Y cuando fueron al consulado argentino,
en Suecia dijeron de que hay demasiados judíos y que está restringida la entrada de los judíos a la Argentina. ¿Quién gobernaba el país en esa época? Perón. Perón. Y ellos vinieron al Uruguay al final. No fue así. Primero fueron a la Argentina, entraron por Argentina en un barco que se llamaba Perú, y estuvieron en el Hotel de Inmigrantes, que ahora es un museo, 5 días, porque no eran judíos, no podían entrar hasta, no sé si ustedes se acuerdan que en la época de Perón los trajes eran igual a los de los alemanes, la capa, el casco rígido, las botas, y de ahí cruzaron al Uruguay, hicieron carta de ciudadanía uruguaya y de ahí pudieron entrar recién legalmente a la Argentina. Y entraron por Salto y Concordia. Por Salto. Sé que mucha gente entró ilegalmente por Salto en ese momento, en canoas que venían de noche, pero ellos entraron legalmente los dos. Y bueno, y sin idioma, Víctor conoció a Inés López, una maestra que actualmente creo que hay una calle. Maestra López, exactamente, calle Maestra López. Y ella le dijo que él todavía no hablaba bien el castellano, hacía un año que estaba acá, que por qué no se pone a estudiar. Y bueno, en 6 meses hizo la escuela primaria. En 3 años, trabajando todo el día, hizo la secundaria nocturna, que era de 6. Un año regular, uno libre, uno regular, uno libre, uno regular. Y después dijo que quería estudiar medicina. Y así fue. ¿Cómo era el apellido original de Víctor Open? Mire, es toda una historia, porque nosotros conseguimos, después fuimos al lugar donde había nacido, Oyeni Gloduluy, que es un lugar divino, pegado a Transilvania, pegado a los Cárpatos, no con Drácula, sino pegado a los Cárpatos. Sí. Es un lugar paradisíaco realmente, donde los árboles tienen frutos naturales, cerezas, almendros, pero es divino, donde la gente vive como en la época de antes. Las mujeres con pañuelos, los hombres con la hoz de madera. Y cuando fuimos ahí a ese lugar, conseguimos el certificado de nacimiento. Sus padres se habían casado por la parte religiosa y no por la parte civil. El apellido de su mamá era Appel y de su papá Ovich. Pero como nunca se habían casado por la parte civil, tenía el apellido de la mamá. Appel. Ese lugar, cuando Jaime y Manuel nacieron ahí, era húngaro, era del Imperio Húngaro-Austríaco, ese lugar. Entonces ellos hablaban húngaro, tanto es así que los dos se casaron con 2 mujeres húngaras. Cuando Víctor nació era rumano. La A en húngaro se escribe O, una A media cerrada. Entonces, claro, cuando llegaron acá, como su apellido, Opel en vez de Apple. Y cuando ellos vinieron a Apple, se cambiaron también por Opel. Así fue, pero el apellido del papá es Ovich. Esta historia que nos ha contado la doctora, cosa que agradecemos muchísimo, está en un libro que se llama Víctor y los Hunos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Víctor es Víctor en rumano. Y Huno fue el pueblo más bárbaro que tuvo Europa. Fue el pueblo más bárbaro, más sanguinario, hasta que llegaron a Romania y ahí lo diezmaron. Este es un libro que yo aconsejo a mucha gente leer para enterarse de lo que fue. Todo esto que en 4 palabras contó la doctora, pero que es mucho más profundo y mucho más difícil de poder digerir. En el museo de los judíos ahí en calle Entre Ríos está el libro Sí. Y yo le agradezco que me lo haya obsequiado con la dedicatoria que lo hizo, que aprecio mucho, ¿no? Yo ya me lo leí porque me atrajo, me llevó hasta que dije, no lo puedo dejar de leer. No sé qué hora sería de la madrugada que lo terminé de leer porque no podía dejar de continuar enterándome de cosas, ¿no? Así es.
Y yo le agradezco mucho, doctora. Para nosotros ha sido, y para mucha gente, muy esclarecedora su charla. Pero usted me pidió, en los últimos minutos de esta charla, que parece que hubiera pasado tan rápido, increíble, que usted quería despedirse con una lectura de algo que está en el libro. De algo que está en el libro. Sí. Así que el tiempo es suyo, doctora. Bueno, gracias. Mire, yo lo único que le digo, que nunca es tarde para que la gente o los chicos puedan superarse, con idioma o sin idioma, porque mi marido estudió toda su vida con el diccionario al lado, en medicina y en la parte general. El superarse significa que uno, si quiere, puede. Es querer y poder, nada más. Ahora, por otro lado, quería leer una parte del libro que es muy interesante. Dice así: mientras viva no olvidaré el error inconmensurable de nada que veló el sol, pero tampoco dejaré de dar gracias por la suerte que nos apartó de perecer, para poder contar, porque siento que esa es mi finalidad, la que persigo al animarme a redactar este relato de mi vida, que no acarrea la pretensión de la perfección estilística ni la prosa impecable, sino solo eso, contar. Recordar que una vez hubo un pueblo que fue diezmado, cuyos hijos fueron condenados al destierro, a la muerte, a todos los aprobios a los que puede alguien ser sometido, pero que a su modo, a veces pasivo, a veces resignado, fue valeroso. Creo que cuando el ángel de la muerte me alcance, estaré liviano y humilde, porque en todo trataré de ser consecuente con los designios de él, conservando la fe y el valor hasta en los peores momentos, como muchos de las víctimas del Holocausto. Y si bien Dios cuida a todos sus hijos, ama en especial a los valientes. Gracias, doctora. Sabemos que para usted es muy difícil. Usted aceptó de buen agrado esta charla con nosotros. Le dijimos, no le vamos a hacer difícil, pero no se puede. No se puede sí. Emocionarse como se ha emocionado usted, después de conocer algo que usted no vivió, pero que vivió al lado de su esposo. Y sí, muchas gracias por el espacio que me han permitido y gracias a ustedes porque es una radio que se difunde por muchos lados. Y quiero decirle que el museo fue comprado a la casa por mi esposo para hacer un museo, ya en ese entonces, y que no es un museo judío como la gente cree. Tiene muchas habitaciones. Una es de los gauchos judíos, los que vinieron acá a Entre Ríos. La otra es por la paz, que es sobre todo lo que significa paz. Sor María Teresa de Jesús, Luther King, Juan Pablo de Jesús y todo aquello que obviaron por la paz. Y la otra es una parte itinerante, que siempre continuamente tenemos exposiciones itinerantes, y ahora una exposición muy interesante de aquellos españoles que salvaron a grupos de judíos españoles, que salvaron a grupos de judíos españoles que salvaron para que no fueran al campo de concentración. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. La doctora Oppel.